son capturados, son secuestrados los dos jesuitas, Giorgio y Yalix. Ambos no son torturados, por lo menos con la picana eléctrica, sí, con drogas y con golpes, etc. Los trasladan en la ESMA, no los tienen en la ESMA, sino que los llevan a una quinta que tenía la Marina, y allí los tienen 5 meses en una suerte de limbo, porque se ve que con el ruido que se armó alrededor de ellos no sabían bien qué hacer. Los tuvieron 5 meses y un día, en octubre, los depositaron drogados, los liberaron en un campo cerca de Cañuelas. Jorge Bergoglio, cuando se entera de la detención, del secuestro de ambos sacerdotes, hace lo que hacía cualquier familiar de un desaparecido en ese momento: tratar de ir a peticionar y hablar con cuanto funcionario milico conozca para pedir por su libertad. Y va 2 veces a hablar con Macera, y la segunda vez ya casi en tono de insulto. Va una vez a verlo a Videla, y una segunda vez que Videla va a una misa en Campo de Mayo, le dice al sacerdote que se enferme, lo enferma al sacerdote para ir él a dar la misa, y después de la misa lo agarra Videla y le dice: mire, yo quiero que liberen, nosotros sabemos que los tienen ustedes, los 2 sacerdotes. Bueno, finalmente los sacerdotes son liberados. Ahora, vale la aclaración. Del Grupo Cristiano para la Liberación, desde abril hasta septiembre, octubre, hay 40 caídas, hay 40 secuestros. De los 40 secuestros, los únicos 2 liberados son Giorgio y Yalix. El resto hoy siguen desaparecidos. Entonces digo, los hechos también hablan. Es muy fácil decir, echar dudas sobre una persona, pero también, claro, es muy difícil poder primero reconstruir el esquema de estos hechos y luego entender en qué contexto se daban y por qué. Pilar Calveiro, una de las escritoras más importantes que habla, una ex secuestrada en la ESMA, hoy vive en México y habla sobre estos temas, dice: la lógica del poder concentrario es imposible de explicar. ¿Quién entraba y sobre todo quién salía vivo del campo de concentración? Es algo que no se termina de explicar en toda la vida. Y ella todavía, creo que ha escrito 4 libros extraordinarios, durísimos, sobre lo que significó, y creo que todavía no puede explicar por qué ella está viva y los demás, 5.000 más que pasaron por la ESMA, no sobrevivieron. Por lo tanto, queda total y absolutamente claro. Los 2 sacerdotes no caen porque no podían dar misa, porque no estaban incardinados, porque no estaban en la compañía de Jesús, porque no los... A ver, al Tigre Acosta no le interesaba en lo más mínimo si un curita daba misa o no daba misa. Al Tigre Acosta quería agarrar a Firmenich y a los que estaban metidos en el centro de la organización, y si tenía que torturar y matar a 50 para capturar a este, lo hacía. Y lamentablemente, digamos, dentro de ese esquema y de esa dinámica, esa secuencia, caen estos 2 sacerdotes. Cuando ellos dan su testimonio en los juicios, dicen: nosotros los interrogaron sobre Mónica Quinteiro y sobre Jorge Aduro. Claro, estaban apuntando a quienes sabían, digamos, que podían ser los responsables del grupo y los responsables dentro de la organización. Creo que esto da, digamos, cierra total y absolutamente, digamos, cualquier discusión que se siga dando, porque pretender que Jorge haya tenido algo que ver, claro que Jorge ha sentido, yo lo entiendo, debe haber sentido en ese momento una enorme culpa por decir cómo me lo secuestraron, si yo sabía que estaban en peligro, si yo le había dicho varias veces que se vayan a vivir al Colegio Máximo, si yo le había dicho, y me lo sacaron de la mano. Digo, esto seguramente al día de hoy tiene culpa no solo por eso, sino por muchos otros casos en los cuales intentó
liberar gente y no lo logró. Pero bueno, es parte de ese contexto, de esa hermenéutica de la historia en la cual se desarrollaron la totalidad de estos hechos, ¿no? Podríamos hacer un larguísimo reportaje sobre estos y otros casos. Pero en la presentación de un libro, una de las intenciones es que ustedes compren el libro. Entonces, yo no le voy a hacer contar todo el libro a Aldo, porque entonces se nos escapa la liebre, ¿verdad? Pero sí hay quizás algo más, hay un detalle, una situación que Aldo cuenta, relata en el libro, de alguien que salió por Iguazú usando el documento de identidad de Bergoglio. Yo cuando termino de poner los 25 casos sobre el papel, tengo varias sensaciones. La primera es sorpresa, porque yo no sabía de todo esto, digamos, y el primer sorprendido soy yo. Ustedes no lo sabían, bueno, yo lo sabía menos. Tampoco me había ocupado de leer demasiado de Francisco, de Bergoglio y demás sacerdotes. Lo primero es sorpresa. Y lo segundo es decir, pero este curita se hacía, no voy a decir la palabra porque no corresponde al Santo Padre. Si no vamos, ya tengo demasiadas causas, demasiados antecedentes negativos para que no subir, y ya si me meto con eso sonamos. Pero digo, pero este se hacía y en realidad nos jodió a todos, porque cuando uno analiza el caso que contaba Gonzalo recién, si yo digo ir tabicado, compartimentar, ruta segura, son todas cosas que aquí las entienden varios de los amigotes míos que andan dando vuelta y que todavía andan con capucha, pues no quieren decir que han sido, no quieren salir en los diarios diciendo que fueron montoneros, y son todos más grandes que yo, esos sí eran peligrosos, yo no. Y claro, es un lenguaje que usaba, y formatos que usaba la militancia revolucionaria de la época. Yo cuando veo todo el procedimiento que hace para llevarlo a Gonzalo, diciendo mira para abajo, el minuto, que es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vos tenés que decir que sos seminarista, todas cosas que tienen que ver con un expertise. Decirle que no tomen taxi ni colectivo cuando se bajen del avión, porque eran todos canas los tacheros, que vayan caminando, que agarren el último balsa de los bagalleros. Yo digo, pero no es un curita que había pasado su vida dentro de los seminarios haciendo los retiros espirituales. Este hombre tiene un manejo ya, y evidentemente no es la primera vez que lo hace, ni el único caso. Esto es lo primero que veo. Y lo segundo que veo es la temeridad con la cual actúa. Y como el hecho, está uno de los relatos más impresionantes, que es que hay un joven que se parece a él, y entonces le da su documento y el clérigan lo disfraza de cura para que salga por Iguazú. Y ese salió como Jorge Bergoglio. Ahora llegaban a agarrar, lo llegaban a agarrar a este muchacho, le pegaban 4 cachetazos o la picana durante 1 hora. Y Jorge Bergoglio lo iban a agarrar de aquí, a él y a los 2 curitas que tenía al lado, y lo iban a transportar hacia. Entonces, yo digo, Aristóteles dice que el valor es un término medio entre la cobardía, que es la ausencia de valor, y la temeridad, que es el exceso y que pone en riesgo la propia vida y la vida de los demás. Y si de algo yo lo acuso a Jorge Bergoglio, no al Papa, que hoy ya es grande y creció y ya sabe lo que hace, pero sí al jovencito, digamos, porque yo ya tengo más edad, tenía la edad de mi hijo, yo lo acuso de que estuvo más cerca de la temeridad que del valor que dice Aristóteles. O sea, realmente actuó con inconsciencia. O sea, para los que vivimos la época, este tipo de
de cosas, sabemos el riesgo que acarreaba realizar ir a acompañar a alguien a un aeropuerto, donde estaba lleno de policías, de secuestrados que hacían, entre comillas, de marcadores. Esto era un riesgo, ha tomado riesgos permanentes, ¿no? Y yo a veces digo, pucha, cuando lo veo actuar ahora en la cúpula de la iglesia, y él lo dijo el otro día encontré una nota de él, que le hacen un reportaje, y dijo eso, bueno, dice, yo a veces soy un poco inconsciente, un poco temerario, claro. Está arrastrando, salió una nota el otro día, decía, el Papa sin miedo, el Papa vale. Es como que está arrastrando esa impronta, eso que nosotros le decimos, ese valor, digamos, y esa impronta que tuvo durante esos años y que él nunca habló, nunca dejó que los castigue, que se lo castigue, que se le diga de todo, qué sé yo. Y el tipo, yo también, eso cuando veía, digo, este tipo está loco, ¿por qué nunca contó esto? ¿Y por qué me cuesta tanto? Porque, por ejemplo, el caso del coso. Él sabe quién es. Yo ando rastreándolo porque además cuando lo agarre lo voy a cagar a cachetada. Es decir, viejo, a vos te salvó la vida y vos tenés obligación de hablar. No podés, porque no te gusta que hoy o que alguno se asuste. Jorge Bergoglio se arriesgó y te salvó la vida. Y vos estás vivo por él y existís. Lo que corresponde es que públicamente lo digas. Y ese hombre existe, da vuelta por allí. Lo conoces, sabemos que Jorge lo conoce, pero Jorge no quiere decir quién diablo es. Así que algún día lo encontraremos, pero digo, como estos casos hay varios casos más. Y bueno, y me parece que cuando yo llegué a todas estas narraciones y a poner sobre limpio y llego y digo, pero ya algo más tengo que seguir explicando, que este tipo no tenía nada que ver con la dictadura, pucha. Porque yo a mis amigos ex militantes les suelo preguntar, ¿y vos a cuánto salvaste? Porque yo no salvé a nadie, yo me salvé quedándome dentro del país y haciendo que no hagan olas, no sabe, no contesta, y mirando para otro lado y diciendo yo soy un nene bueno, jamás la política, nos quedamos en el país, sobrevivimos. Entonces, no es que esto era un deporte de salvar gente y que cualquiera lo hacía, no. Este hombre tomó riesgos que además, con un mérito, él no compartía para nada las ideas de izquierda, no compartía la lucha armada, al contrario, él estaba totalmente opuesto a el uso de la violencia en ese momento. Sin embargo, actuó como Dios manda, como un buen samaritano, y además actuó con este concepto cristiano de la caridad, de que si tu mano izquierda, después me lo van a corregir, que tu mano izquierda no sepa lo que das con tu mano derecha. Es decir, si alguien hace un bien, no hay por qué publicarlo y no hay por qué contárselo a nadie. Él tenía a Dios por testigo y para eso era suficiente. Y si tal vez él hubiese terminado en la Casa de Flores, como pensaba, esto hubiera sido una anécdota más. Y nadie, digamos, no harían falta escritores que se pongan a investigar todos estos temas y sería una anécdota más. Pero claro, fue papa, se le plantó una calumnia, esa calumnia fue tomada a nivel internacional por los medios de prensa, etcétera, etcétera, y esa cosa persistió y yo creo que los argentinos, digo por mí y por los que tal vez demoramos demasiado tiempo en aclarar esta cosa. Hemos demorado 6 años, lo tendríamos. Yo si hay una culpa que siento es que lo deberíamos haber hecho mucho antes. Bueno. Bueno, a ver, podríamos seguirle haciendo preguntas. No, compren el libro.
podríamos hacer